Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la seguridad y de la placa de pruebas. Vamos a ver cuáles son los riesgos que tenemos cuando estamos trabajando con la electricidad y cuáles son las precauciones que debemos de tomar. Y luego vamos a ver lo de la placa de pruebas para que sepáis qué es esto de la placa de pruebas. Cuando hablo de ella, os podáis comprar una y podáis realizar vosotros vuestras propias pruebas. Por eso lo vamos a ver lo último. Vamos a empezar por ver cuáles son los riesgos que tenemos cuando estamos trabajando con la electricidad. Y aquí los podéis ver. Bueno, ¿y cuáles son los riesgos que tenemos? Podemos sufrir quemaduras en la piel, puede haber riesgo de incendio y podemos sufrir un choque eléctrico. ¿Qué es esto de las quemaduras en la piel? Ya os lo podéis imaginar. Cuando tenemos aquí un conductor, imaginemos que tenemos aquí un conductor y aquí un resistor, y luego ya continúa el conductor. Bueno, pues por aquí tenemos la corriente que está atravesando. Recordad que la corriente son cargas por segundo, es decir, electrones concretamente que se están moviendo a cierta velocidad. Eso es la corriente. Bueno, pues cuando esas cargas llegan, es decir, cuando los electrones llegan a atravesar el resistor, bueno, pues el resistor tiene átomos. Y los voy a interpretar aquí como una carga positiva para que imaginéis que esto de aquí son átomos. Estas cargas positivas son átomos. Bueno, pues una vez que las cargas llegan aquí, estas cargas pueden chocar con los átomos que tiene el resistor, estos átomos de aquí. ¿Y qué ocurre cuando los electrones chocan con estos átomos? Pues que realmente pierden parte de la energía que tienen los electrones. Es decir, por aquí empiezan a viajar los electrones, por el conductor. Bueno, pues estos electrones realmente al principio están en su nivel más alto posible, en su nivel de energía o en su capa más alta posible. Recordad cuando vimos los niveles de energía, que los electrones estaban restringidos a viajar por niveles de energía o capas. Bueno, pues cuando empiezan a viajar por aquí, realmente están en su nivel más alto de energía posible. Y esto es gracias al voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje, recordar que es energía entre carga. Bueno, pues lo que está haciendo este voltaje realmente es proporcionar a estos electrones o a estas cargas ese exceso de energía. Y por eso, como digo, los electrones están moviéndose por su nivel de energía más alto posible. Ahora bien, una vez que empiezan a atravesar el resistor, empiezan a chocar con estos átomos que tiene el resistor. Y eso quiere decir que cuando los electrones chocan con estos átomos, pierden parte de su energía. Y al perder parte de su energía, ya no están en su nivel más alto de energía posible, sino que empiezan a viajar por un nivel inferior, porque ya han perdido esa parte de energía, ese exceso de energía que les había proporcionado el voltaje. Entonces, simplemente los electrones, cuando empiezan a viajar por aquí, chocan con los átomos y pierden parte de su energía, de ese exceso de energía. Y esa energía se manifiesta con calor. Y de ahí viene lo de las quemaduras en la piel, porque este dispositivo electrónico se va a calentar demasiado. Entonces, imaginemos que esto es una aplicación y ya lleva en funcionamiento bastante tiempo. Y de repente lo apagamos y lo tocamos sin querer. Bueno, pues si lo tocamos y no estamos usando guantes o algo que nos proteja del calor, pues simplemente nos vamos a quemar, porque esto está a bastante temperatura. Y eso se debe a que los electrones han chocado con los átomos de este dispositivo en concreto y han desprendido ese exceso de energía. O han ido perdiendo parte de la energía que tenían los electrones en cada choque. Y eso se ha manifestado con calor. Es decir, aquí ahora este dispositivo está muy caliente. Entonces a lo que me refiero que simplemente que sepáis de dónde viene ese calor. Simplemente viene de los choques de los electrones con los átomos. Un ejemplo, pues lo tenéis con las bombillas. Imaginemos que llevamos con una bombilla mucho tiempo encendida y que de repente se ha fundido, se ha estropeado y se ha apagado. Y nosotros, bueno, pues la queremos cambiar. Bueno, pues ¿qué pasa si nosotros la tocamos con la mano y no la tocamos con un guante o la tocamos con un trapo? Pues que no la vamos a poder ni tocar realmente porque está ardiendo prácticamente, quema mucho. Bueno, pues con los dispositivos electrónicos pasa lo mismo. Entonces simplemente hay que tener cuidado cuando vayamos a tocar algo de un circuito eléctrico. Simplemente tenemos que asegurarnos de que ya esté frío, que lleve tiempo apagado. Y si no es así, bueno, pues hay que usar guantes porque sabemos que esto quema realmente. Es como lo de la bombilla. Tú no puedes cambiar una bombilla que lleva 2 horas encendida. No la puedes coger en el momento porque te va a quemar la mano. Entonces, eso es uno de los riesgos principales que tenemos, las quemaduras en la piel. Entonces, simplemente hay que tener mucho cuidado. Recordar que los dispositivos electrónicos se van calentando poco a poco cuando va pasando la corriente. Y eso se debe a que realmente los electrones están chocando con los átomos. Y esto de riesgo de incendio, pues más o menos pasa lo mismo. Podemos tener, por ejemplo, un contacto mal puesto o podemos tener un fusible defectuoso o cualquier otra cosa. Y eso puede producir un incendio. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos este fusible, este de aquí. Recordad que los fusibles simplemente protegen a lo que venga después. Imaginemos que aquí tenemos un circuito electrónico. Voy a poner aquí
la bombilla de siempre. Y como digo, esto va a proteger a este circuito que tenemos aquí. Le va a proteger de excesos de corriente. Porque imaginemos que esto solo soporta 20 amperios. Bueno, pues este fusible solo permite el paso de 20 amperios o menos. Si ya es más, simplemente esto se va a romper. Recordad cuando vimos lo de los fusibles. Bueno, pues ¿qué pasa si este fusible está defectuoso realmente? Bueno, pues que imaginemos que ahora hay un exceso de energía y son 25 amperios lo que está pasando por aquí. Son 25 amperios y como digo, este solo debería de soportar, lo voy a poner mejor, este solo debería de soportar 20 amperios. Pero como está defectuoso, deja pasar esos 25 amperios. Bueno, pues lo que puede pasar es que los dispositivos que tengamos aquí conectados después es que se pueden quemar realmente, porque igual solo soportan 20 amperios. A partir de ahí ya se queman literalmente. Bueno, pues con esas cosas hay que tener cuidado, al igual que un chispazo o cualquier otra cosa. Entonces eso puede producir un incendio, como nos pone aquí. Y debemos de tener cuidado con lo que hay alrededor. Imaginemos que tenemos productos inflamables. Los productos inflamables ya sabéis que son muy fáciles de arder. Bueno, pues si lo tenemos cerca de un circuito eléctrico o electrónico y de repente hay un chispazo, pues se puede producir un incendio. Entonces simplemente que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado cuando lo toquemos porque nos puede producir una quemadura en la piel o puede que se produzca un incendio por cualquier otro motivo. Entonces simplemente hay que tener claro que cuando trabajemos con la electricidad tenemos que tener en mente que puede haber estos riesgos de aquí, que podemos sufrir quemaduras, que puede haber riesgos de incendio y que podemos sufrir un choque eléctrico. ¿Y qué es esto del choque eléctrico? Bueno, pues vamos a verlo ahora. Bueno, nos dice que el choque eléctrico es debido a la corriente que pasa a través del cuerpo y no el voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente lo que daña a nuestro cuerpo es la corriente y no el voltaje. Es cierto que se necesita de un voltaje que atraviese una resistencia para que haya corriente. Entonces también va a depender de la cantidad de voltaje que toquemos. Pero realmente lo que daña a nuestro cuerpo es la corriente que atraviesa nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo hace de resistencia. Entonces, para que lo veáis más claro, recordad cuando vimos lo de tierra, que teníamos aquí un trozo de metal introducido bajo tierra. Imaginemos que esto es un trozo de metal. Voy a darle al pause y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy aquí. Simplemente he hecho unos dibujos como cuando vimos lo de tierra y lo de tierra de referencia. Bueno, pues algo parecido. Aquí tenemos, como digo, un metal que está introducido bajo tierra. Y luego aquí tenemos una de las terminales, que es la negativa, que está conectada a este metal que está introducido bajo tierra. Y lo mismo con las otras terminales que tienen que estar conectadas a la terminal negativa. Bueno, recordar que esto es tierra en tierra, que ya lo vimos en su vídeo, cuando vimos los conductores y tierra. Si no os acordáis, echarle un ojo. Y luego aquí tenemos el de tierra de referencia. Simplemente he puesto un metal y luego la terminal negativa está conectada a esa terminal. Y luego los dispositivos electrónicos que tengan que estar conectados, una de las terminales que tengan que estar conectadas a la terminal negativa, bueno, pues esa terminal la conectamos a este metal de aquí, a este punto de referencia para que esté todo conectado. La terminal negativa, quiero decir. Bueno, ¿qué pasa si nosotros tocamos esta parte de aquí, inferior? Esta de aquí, recordar que no lo he puesto, son 0 voltios, porque es la referencia para este circuito en concreto. Al igual que estos 0 voltios son la referencia para este, y lo voy a hacer al revés, para este circuito que tenemos aquí. Entonces, como digo, ¿qué pasa si nosotros tocamos esta parte inferior? No va a pasar nada porque estamos tocando el punto de referencia, el mismo metal. Ahora, ¿qué pasa si tocamos esta parte de aquí a la vez que esta de aquí, por ejemplo? Recordar que este está a 0 voltios y esta parte está a 12 voltios. ¿Qué pasa si las tocamos a la vez? Bueno, pues que vamos a sufrir un choque eléctrico. Y vamos a sufrir un choque eléctrico porque realmente nuestro cuerpo hace de resistencia. Y aquí ya tenemos un voltaje, porque hay una diferencia de potencial entre este punto y entre este otro punto de aquí. Y como vamos a tener un voltaje que está atravesando una resistencia, va a pasar la corriente. Y va a pasar por nuestro cuerpo. Y eso es lo que va a producir daños en nuestro cuerpo realmente, en nuestros órganos. Pero nos pasa lo mismo aquí. Si nosotros tocamos de esta parte inferior, no nos va a pasar nada, porque este es el punto de referencia y estamos tocando el mismo metal, por así decirlo. Pero ahora, ¿qué pasa si tocamos esta parte de aquí, que está a 12 voltios, y esta otra de aquí, que es la referencia de este circuito en concreto, es decir, los 0 voltios? Bueno, pues que vamos a sufrir un choque eléctrico porque hay una diferencia de potencial entre estos dos puntos. Y ya lo podemos ver, este está a 12 voltios y este está a 0 voltios. Entonces, si lo tocamos, vamos a sufrir un choque eléctrico y la corriente va a atravesar nuestro cuerpo. Entonces, a eso es a lo que se refiere de que el choque eléctrico es debido a la corriente que pasa a través del cuerpo y no el voltaje.
Como digo, necesitamos un voltaje que atraviese una resistencia para que haya corriente. Entonces, el voltaje también es importante, la cantidad de voltaje que toquemos. Porque, como digo, nuestro cuerpo hace de resistencia. Y al tocar un voltaje, pues ya la corriente puede pasar por nuestro cuerpo. Pero realmente es esa corriente la que va a dañar nuestro cuerpo realmente. Y eso es lo que es el choque eléctrico. Ahora, deciros que todo esto depende tanto del voltaje como la resistencia. Nuestro cuerpo tiene una resistencia, está alrededor de 10 kiloohmios y 50 kiloohmios. Pero esa resistencia depende de muchos factores. Por ejemplo, la masa corporal, la humedad de la piel y los puntos del cuerpo que entran en contacto con el potencial de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Aquí lo podéis ver, aquí tenemos un voltaje y aquí tenemos el punto de referencia, que es la Tierra, 0 voltios. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí realmente? Bueno, pues que aquí se está tocando con una mano un voltaje en concreto, imaginemos que son 50 voltios, por daros un ejemplo, y luego con el pie está tocando el punto de referencia, es decir, la Tierra. Entonces, como vemos, aquí tenemos un voltaje que está atravesando una resistencia, que es el cuerpo humano. Y como podemos ver, la corriente pasa a través del cuerpo humano. Ahora bien, la severidad del choque eléctrico, como digo, está relacionado con el voltaje que se esté tocando y con la trayectoria que tome la corriente a través de nuestro cuerpo. Es decir, no es lo mismo tocar con la mano y con la otra mano que con la mano y con el pie o con la mano y la cabeza. La corriente va a tomar una trayectoria u otra en función de los puntos del cuerpo humano que entran en contacto con este potencial de voltaje o diferencia de potencial. Entonces vemos que el choque eléctrico va a depender del voltaje que toquemos y también con los puntos del cuerpo con los que tocamos ese voltaje. Como vemos aquí se está tocando con la mano y con el pie. Y vemos el recorrido que puede tener la corriente. Entra por la mano y sale por el pie. O al revés, ya que la dirección me da igual. Pero lo importante es la trayectoria. ¿Y qué más influye al choque eléctrico? Bueno, pues influye la resistencia, la cantidad de resistencia del cuerpo humano. Porque como digo, necesitamos de un voltaje que atraviese una resistencia para que la corriente fluya de un punto a otro por nuestro cuerpo. Bueno, pues como digo, la resistencia del cuerpo humano depende de muchos factores, pero ronda entre 10 kiloohmios y los 50 kiloohmios. ¿Por qué? Porque eso depende, la cantidad de resistencia depende de los dos puntos desde donde se mida. Aquí lo estamos haciendo desde la mano hasta el pie, pero como digo, no es lo mismo que tocarlo, por ejemplo, con dos dedos, o con la otra mano, una mano y otra mano. Bueno, pues por eso tenemos un valor u otro de resistencia. También depende de la humedad de la piel, porque ya sabéis que la humedad permite el paso de la corriente muy fácil. Es como un conductor realmente. Entonces, ese valor de entre 10 kiloohmios y 50 kiloohmios depende de varias cosas. Depende de cuáles son los puntos de nuestro cuerpo con los que se ha realizado el contacto al voltaje y también depende, como digo, de la humedad de la piel. Y nada que ver con la cantidad de voltaje que estemos tocando, lógicamente. A mayor voltaje va a fluir más corriente por nuestro cuerpo. Pero lo importante es, como digo, son los puntos de contacto de nuestro cuerpo con este potencial. Porque la corriente va a tomar una trayectoria u otra. Y esa trayectoria va a afectar a ciertos órganos de nuestro cuerpo. Entonces también es importante los puntos de contacto. Entonces, resumiendo, sabemos que necesitamos de un voltaje que atraviese una resistencia para que fluya corriente. ¿Quién hace de resistencia? Nuestro cuerpo. Entonces, al tocar un punto u otro, que haya una diferencia de potencial, va a haber una corriente que pase a través de la resistencia porque ya tenemos el voltaje que está atravesando esta resistencia en concreto, que es nuestro cuerpo. Entonces, a mayor voltaje, mayor corriente. Ahora bien, ¿cuál es la cantidad de la resistencia de nuestro cuerpo? Bueno, pues eso depende de varios factores, como hemos visto. Como por ejemplo, cuáles son los puntos de contacto de nuestro cuerpo a ese voltaje. Dependiendo de cuáles son los puntos de contacto, vamos a tener más resistencia o menos resistencia, más recorrido o menos recorrido por nuestro cuerpo. No es lo mismo tocar con las dos manos que con la mano con el pie o con la mano y la cabeza, por ejemplo. La corriente va a tomar una trayectoria u otra en función de los puntos del cuerpo que entran en contacto con el voltaje. Entonces, dependiendo de la trayectoria, vamos a sufrir daños en ciertos órganos de nuestro cuerpo o en otros. Y por último, también sabemos que esta resistencia depende de la humedad de la piel. Bueno, pues simplemente que tengáis cuidado cuando se esté trabajando con circuitos electrónicos o eléctricos de no tocar voltajes diferentes, porque vamos a sufrir un choque eléctrico. Ahora, una cosa que quiero comentar de los pájaros. ¿Por qué cuando los pájaros se posan en este cable no sufren choque eléctrico? Imaginemos que estas son las patas de un pájaro y se posa en este cable de aquí.
¿Qué ocurre realmente? Bueno, pues que el pájaro tiene una resistencia y el conductor tiene otra resistencia en concreto. Recordar cuando vimos los conductores que la resistencia de los conductores era muy baja, prácticamente cero, se podía considerar como 0 ohmios. Entonces, cuando veamos los circuitos en paralelo, vamos a ver que aquí tenemos ya dos puntos por donde puede pasar la corriente. Puede pasar por el pájaro y puede pasar por el conductor. Bueno, pues la cantidad de corriente que pasa por un sitio u otro dependerá del valor de la resistencia que tengamos aquí, en este punto y en este otro punto. Y como digo, el conductor prácticamente no tiene resistencia y el pájaro ya tiene una resistencia y la resistencia se opone a la corriente. Entonces, la corriente va a pasar por donde menos resistencia haya, realmente. ¿Y dónde hay menor resistencia aquí? En el conductor, porque prácticamente es cero. Entonces, toda la corriente en este ejemplo va a pasar por el conductor y por aquí no va a pasar nada. Por el pájaro no va a pasar corriente, realmente. Porque el pájaro tiene una resistencia y el conductor prácticamente no tiene resistencia. Y la corriente va a preferir pasar por donde no haya resistencia alguna, porque la resistencia se opone a la corriente. Bueno, pues cuando veamos los circuitos en paralelo, volveré a tocar este tema para que terminéis de entenderlo. Simplemente aquí quería hacer un adelanto, realmente, para que supierais por qué los pájaros no sufren un choque eléctrico cuando están posados en un cable de estos, de alta tensión. Bueno, pues simplemente para que lo supierais. Ahora vamos a ver los efectos de la corriente que pasa a través de nuestro cuerpo cuando sufrimos un choque eléctrico. Porque ya hemos visto que es ese choque eléctrico, esa corriente que pasa por nuestro cuerpo, la que produce daños realmente en nuestros órganos. Y eso dependía de la trayectoria que tomaba la corriente, que ya hemos visto que eso dependía de que eran los puntos del cuerpo que entran en contacto con un potencial de voltaje. Bueno, pues aquí os estoy mostrando cuánto soporta realmente nuestro cuerpo, cuánta corriente soporta nuestro cuerpo, y está en miliamperios. Entonces, como podéis ver, a 0,4 miliamperios tenemos una sensación ligera. Luego, a 1,1 tenemos el umbral de percepción. Y aquí ya empezamos a notar la corriente que pasa por nuestro cuerpo. 1,8, pues como vemos aquí, choque sin dolor, sin pérdida de control muscular. En cambio, a 9 miliamperios ya tenemos un choque doloroso sin pérdida de control muscular. Y bueno, pues ya podéis ver que cuando va aumentando la corriente, se va aumentando el daño que produce la corriente en nuestro cuerpo realmente. Entonces, quiero deciros que aquí estamos hablando de miliamperios. Imaginemos si ya estamos hablando de amperios. Aquí tenemos 4.000 miliamperios, es decir, 4 amperios y aquí 5 amperios. Bueno, pues mirad lo que pasa. Parálisis cardíaca, no hay fibrilación ventricular y luego aquí, a 5 amperios, calcinación de tejidos. Entonces ya podéis ver que nuestro cuerpo realmente soporta muy poca cantidad de corriente, de miliamperios. Y ya veis los efectos físicos que hace nuestro cuerpo según vamos aumentando los miliamperios que pasan por nuestro cuerpo. Bueno, pues para que lo tengáis claro. Aquí podemos ver un ejemplo. Aquí nos está diciendo que tenemos una resistencia de 10 kiloohmios, es decir, nuestro cuerpo ha entrado en contacto con una diferencia de potencial. Es decir, dos puntos de nuestro cuerpo han entrado en contacto con una diferencia de potencial. Y dependiendo de cuáles son los puntos de contacto, bueno, pues en ese sentido ya tenemos 10 kiloohmios. Y como vemos, estos dos puntos entran en contacto con un potencial de 90 voltios. Y esto lo que quiere decir es que por nuestro cuerpo van a pasar 9 miliamperios. Si venimos aquí a esta tabla y nos fijamos en los 9 miliamperios, que son estos, nos está diciendo que vamos a sufrir un choque doloroso sin pérdida de control muscular. Bueno, pues esto era para que vierais un ejemplo si tocamos nosotros 9 voltios. Si es más corriente va a pasar por nuestro cuerpo. Esto lo vamos a aprender ya en el siguiente vídeo cuando veamos la ley de Ohm, que realmente esa ley relaciona estas tres cantidades que tenemos aquí, es decir, la resistencia, el voltaje y la corriente. Bueno, pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta realmente, porque cuando realicemos nosotros nuestras pruebas, sí que es cierto que vamos a tocar los cables con nuestro cuerpo, es decir, con las manos, con los dedos, sujetando los cables para que hagan contacto y ver el resultado. Y eso lo haremos para hacerlo rápido, para evitar más conexiones y realizar la prueba rápidamente. Bueno, pues tener claro cuál es la corriente que va a pasar por vuestro cuerpo en función del voltaje que se está tocando. Realmente cuando estemos realizando pruebas vamos a estar con voltajes muy pequeños, 12 voltios, 6 voltios, 20 voltios, etc. Van a ser voltajes muy pequeños. Y no va a haber ningún problema, pero bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta. Y cuando veamos en el siguiente vídeo la ley de Ohm, y ya sepáis sacar la corriente cuando tengamos un voltaje y tengamos una resistencia, bueno, pues echarle un ojo a esto, a esta tabla de aquí, para tenerla de referencia simplemente. Bueno, y ahora vamos a ver las precauciones de seguridad que debemos de seguir o debemos de tomar cuando estemos trabajando con
circuitos eléctricos o circuitos electrónicos. Darle al pause, porque no voy a ir leyendo una a una, pero darle al pause, leerlas y mirar el porqué, buscar la lógica de por qué estas precauciones y tenerlas en cuenta, simplemente. Hay cosas que no hemos visto ni que hemos estudiado, como por ejemplo son los capacitadores, como veo aquí. Bueno, pues simplemente cuando veamos lo de los capacitadores, lo podemos tratar como una batería realmente, una batería auxiliar. Bueno, pues lo que nos está diciendo es que simplemente cuando se corta la energía, es decir, cuando se apaga un circuito electrónico y tiene capacitores, bueno, pues estos capacitores todavía pueden estar cargados realmente y funcionan como un voltaje. Y si lo tocamos, pues podemos tener problemas. Pues bueno, pues simplemente para que lo sepáis. Como digo, hay cosas que no hemos visto, pero no os preocupéis, ya las veremos más adelante. Darle al pause y mirar estas precauciones. Y tenemos más, estas de aquí. Bueno, pues como digo, darle al pause y analizarlas un poco y tenerlas en cuenta siempre cuando se esté trabajando con esto de la electricidad, porque es muy importante realmente. Ya hemos visto que podemos sufrir quemaduras, que se pueden producir incendios, y ya hemos visto lo del choque eléctrico. Entonces, como digo, tener cuidado y tener siempre presente estas precauciones de seguridad. Darle al pause y analizarlas. Bueno, por último vamos a hablar de la placa de pruebas por fin, que también se conoce como protoboard, como pone aquí. Bueno, pues ¿qué es esto de la placa de prueba? Aquí la tenéis. Esto es la placa de pruebas. Tanto que me habéis oído hablar de ella, bueno, pues aquí la tenéis. Y tenemos de varios tipos. Por ejemplo, esta de aquí, que es muy parecida a esta, que solo cambian los colores, el orden de los colores, que ahora voy a hablar de ello. Y luego tenemos esta otra de aquí. Pero tenemos unas cuantas. Bueno, pues vosotros podéis buscar en internet esto de placa de pruebas o protoboard y podéis comprar las que queráis, porque realmente cuestan céntimos. Ahora, ¿cómo funciona esto de la placa de pruebas? Bueno, voy a ver si hago un zoom para que lo veáis mejor. Aquí lo tenéis. Aquí no se aprecia muy bien, pero aquí pone un más y aquí un menos realmente. Bueno, pues esto es para tenerlo de referencia. Este es de color rojo para tenerlo de referencia, recordar que es para las terminales positivas, y este en cambio es de color azul, que es para las terminales negativas. Ya sabíamos que era de color negro, pero aquí usan el azul. Bueno, pues simplemente que lo sepáis, pero ya nos pone positivo y negativo, aunque nosotros podemos usar lo que queramos, como vamos a ver ahora enseguida. Entonces, ¿qué podemos decir de estas placas de pruebas? ¿Cómo están internamente formadas? Bueno, pues lo podéis ver aquí rápidamente. Aquí. Aquí vemos cómo está formado esta placa de pruebas internamente, que es esta de aquí. ¿Qué podemos ver realmente? Bueno, vemos que estos puntos, que están formando una línea, están conectados con un metal realmente, como vemos aquí. Un metal. Voy a intentar hacerla mejor, la línea, un poco más recta. Pues como digo... Nada, no quiere. Pues como digo, ahora, estas líneas, estos puntos de aquí que están en esta línea, simplemente están en contacto internamente con este metal que tenemos aquí. Y luego, estos puntos que van formando unas columnas, están internamente también conectados, pero esta vez de forma vertical, como vemos aquí. Es decir, estos puntos de aquí están en contactos de forma horizontal, gracias a un metal que hay internamente. Y estos de aquí lo hacen por columnas, verticalmente. Y ya lo vemos aquí. Aquí tenemos los metales. Tenemos estos metales de aquí y luego estos otros metales de aquí. Como vemos, aquí hay una separación entre la parte superior y la parte inferior. Es decir, lo que se conecte en esta columna solo es para esta columna de aquí y no para la de aquí arriba, porque están separados. Vemos que se tratan de metales diferentes. Y voy a quitar todo esto para que lo veáis mejor. Voy a hacer otra vez otro zoom. Y como digo, aquí lo podéis ver. Aquí estos puntos están en contacto horizontalmente, como vemos con este metal. Y estos de aquí, cada columna de aquí, están en contacto de forma vertical, gracias a estos metales que tenemos aquí. Ya vemos la separación, que separa esta parte superior y la parte inferior, para que nada tengan que ver, cada columna de aquí. Y ahora vamos a ver esta de aquí arriba, la de la derecha, por ejemplo. A diferencia de esta, vemos que aquí tiene dos líneas realmente. Bueno, pues estos puntos que aparecen aquí en esta línea simplemente están en contacto y lo hacen de forma, y lo voy a intentar hacer mejor, lo hacen de forma horizontal. Y luego estos puntos de aquí también están en contacto y lo hacen de forma horizontal, como el de arriba, pero con placas diferentes. Este es un metal y este es otro metal. Entonces están separados realmente. Nada tienen que ver los puntos de arriba con los de abajo. Y luego aquí es como el de abajo, simplemente estos puntos están en contacto y lo hacen de forma vertical. Como ocurría con estos de aquí, de forma vertical. Cada columna es independiente a otra. Y luego, estas de acá arriba son independientes a estas de aquí, porque vemos que aquí hay un espacio y realmente no hay conexión alguna. Aquí no hay ningún metal, como vemos en este de aquí, en esta figura de aquí. Aquí no hay metal. Ya vemos
que aquí hay un metal y luego aquí hay otro metal. Bueno, pues así están formadas las placas de prueba realmente, con metales internamente para realizar las conexiones. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con un ejemplo para que empecéis a entender cómo funciona esto de la placa de pruebas. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a realizar la conexión de este circuito que tenemos aquí, que es muy simple porque no hemos visto más cosas. Aquí tenemos una fuente de voltaje, aquí tenemos un fusible y aquí tenemos un interruptor. Y por último, tenemos una resistencia. Esta resistencia puede pertenecer a una bombilla o a cualquier otra cosa, pero es una resistencia realmente. Bueno, pues vamos a construir este mismo circuito en una placa de pruebas. Vamos a ver cómo sería. Y lo podemos hacer de varias maneras, como vamos a ver en este ejemplo. Ahora os voy a mostrar una manera de realizar las conexiones en la placa de pruebas parecido a como lo tenemos aquí, pero luego vamos a ver que lo podemos cambiar totalmente diferente y va a ser lo mismo. Y aquí lo tenéis. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el voltaje, que es este de aquí, luego aquí tenemos un fusible, que es este de aquí, luego aquí tenemos el interruptor, que es este de aquí, y luego aquí tenemos una resistencia, que es esta de aquí. Como digo, aquí es una resistencia, pero podría ser la resistencia de una bombilla, es decir, aquí colocar una bombilla y listo. Pero eso no nos interesa realmente, lo que nos interesa es cómo hemos realizado la conexión. Entonces, como digo, la línea azul se suele emplear para la terminal negativa, como la negra con el cable negro, como podéis ver aquí, bueno, pues aquí es azul. Y la roja, como siempre, es para la terminal positiva, para tenerlo de referencia. Es decir, aquellas terminales que tengamos que conectarla a la terminal negativa, la podremos conectar en esta línea de aquí, en toda esta línea, porque está conectada realmente con un metal, como habíamos visto anteriormente. Entonces, este puede ser nuestro punto de referencia, por así decirlo. Y lo mismo con la terminal positiva, con la segunda línea que tenemos aquí. Pero también podemos usar estas. Que deciros que estas, lógicamente, nada tienen que ver con estas, porque aquí tendrá un metal y aquí tendrá otro metal realmente. Y como digo, nada tiene que ver con las de arriba. Pero también lo podemos usar. Y también las podemos unir con un cable. Y así tener más punto de referencia. Porque si nosotros unimos esta línea de aquí con esta de aquí, voy a quitar todo mejor. Si nosotros, como digo, unimos esta línea de aquí mediante un cable con esta de aquí, ya van a estar al mismo potencial el metal de aquí y el metal de aquí. Y entonces va a ser el mismo punto de referencia y nosotros lo podremos conectar tanto a esta línea como a esta otra línea, siempre y cuando estén en contacto mediante un cable estas dos líneas, como estoy intentando simular aquí. Bueno, como digo, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Bueno, pues aquí tenemos el cable que va de la terminal negativa de la fuente de alimentación, es decir, de las baterías, y lo conectamos, como vemos, a este punto de aquí, que va a ser nuestra tierra de referencia, por así decirlo, nuestro punto de referencia. Y luego, ¿qué hemos hecho con la terminal positiva, que es esta de aquí para el cable rojo? Bueno, pues lo hemos conectado en esta otra línea de aquí, que es nuestro punto de referencia para la terminal positiva. Como digo, este cable puede estar conectado en cualquier punto de esta línea. Lo mismo con el cable negativo. Puede estar conectado a cualquier punto que aparece en esta línea, porque recordad que las líneas internamente están conectadas entre sí, están en contacto gracias a un metal. Entonces nosotros lo podemos situar en cualquier punto. Bueno, pues han escogido estos dos puntos al azar. Ahora bien, nosotros colocamos el fusible de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Porque recordad que ahora los puntos están en contacto de forma vertical. Entonces, los puntos que tenemos en esta columna estarán en contacto entre sí. Y lo mismo pasa con esta otra columna. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que lo que hemos hecho es que la patilla de este fusible, que es esta de aquí, realmente tiene que estar conectada a la terminal positiva. Entonces, lo que hemos hecho es ponerle en este punto cualquiera y mediante un cable conectar la terminal positiva, que está conectada en esta línea de aquí, con esta columna. Porque tenemos aquí el conductor que va a la terminal positiva de la fuente de alimentación, de este fusible. Y eso es lo que hemos hecho. Para ponerlos en contacto, lo hemos hecho mediante un cable. Hemos conectado esta línea de aquí con esta columna de aquí. Da igual que la patilla de este fusible esté en cualquier punto de esta columna, porque va a ser lo mismo. Ya lo podéis ver aquí en verde. Y lo voy a quitar para que lo veáis. Veis que aquí está en verde. Esto quiere decir que está todo en contacto. Todos estos puntos de aquí están en contacto. Lo mismo pasa con esta columna. Esta columna está representando a la conexión que tenemos aquí. Es decir, este punto es este de aquí que tenemos. Bueno, pues ya lo tenemos conectado. Recordad que las columnas están aisladas unas de otras, pero los puntos que contienen las columnas no. Entonces eso es lo que hemos hecho. Hemos conectado, como digo, estos puntos de esta línea con estos puntos que tenemos horizontalmente. Ahora la corriente pasa por aquí y llega aquí. Y ahora, simplemente, voy a quitar otra vez esto, tenemos un cable. ¿Para qué? Para conectar este punto de aquí con este punto de aquí, con el del interruptor.
el interruptor lo hemos colocado de esta manera porque no cabe. Si lo pusiésemos aquí arriba, no podríamos conectar esta patilla con el conductor de aquí, ni otra patilla con el otro conductor de aquí. Entonces no lo podríamos hacer. Por eso se ha colocado de esta manera. Y recordar que esto está aislado. Aquí tenemos unos metales y aquí tendremos otros metales. Y no están en contacto entre sí. Pero como digo, simplemente por comodidad, para ponerlo de una manera que sea cómoda, bueno, pues simplemente se ha puesto así. Y ahora, como digo, pues estamos en este punto. En este punto. Y en este otro punto, que son este de aquí y este de aquí. ¿Y cómo los hemos conectado? Con un conductor, es decir, con un cable. Así, lo que hemos conseguido es conectar los puntos de esta columna con los puntos de esta otra columna, donde está el interruptor realmente. Y luego, ¿qué tenemos después? Luego ya tenemos otro conductor que conecta tanto a la resistencia como al interruptor. Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí. Ahora simplemente se ha sacado un cable y se ha llevado hasta esta columna de aquí, porque es donde vamos a colocar la resistencia. Entonces simplemente hemos unido los puntos que están en esta columna con los puntos de esta otra columna de aquí. Porque recordad que todo esto está aislado y cada columna es independiente de las otras columnas. Entonces simplemente las hemos unido. Y ya por último, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues lo podéis ver aquí, una de las patillas del resistor que se tiene que conectar a la terminal negativa de la fuente. Y como veo, aquí no hay un negativo, siempre se me olvida. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos realmente? Bueno, pues simplemente, ¿dónde teníamos la terminal negativa conectada? A esta línea de aquí, a esta primera línea, que es la azul, que corresponde a la negativa por convención. Bueno, pues simplemente, mediante un cable, conectamos los puntos de esta columna con los puntos de esta línea de aquí. Y así es como se hacen las conexiones realmente en una placa de pruebas. ¿Qué está ocurriendo con la corriente? Para que lo veáis. Bueno, pues vamos a usar la dirección convencional de la corriente, es decir, como si saliese de la terminal positiva. Entonces la corriente sale de la terminal positiva, empieza a viajar por este cable, por este conductor que tenemos aquí, hasta este punto de aquí. Y aquí, como ya tenemos en este punto conectado otro cable, bueno, pues la corriente viaja desde este punto hasta el otro punto y luego atraviesa el conductor de aquí. Continúa viajando por el conductor hasta que llega a esta columna. Y aquí, en esta columna, tenemos en uno de los puntos, tenemos una de las terminales del fusible. Bueno, pues ahora empieza a viajar por la terminal, empieza a viajar por el fusible, hasta que llega hasta la otra terminal que está en otra columna. Y aquí en esta columna tenemos este cable. Bueno, pues ahora viaja hasta este otro punto, empieza a atravesar el conductor hasta que llega a esta columna de aquí. Y ya en esta columna tenemos un interruptor. Bueno, pues la corriente empieza a viajar hasta este punto, luego atraviesa el interruptor hasta llegar hasta este otro punto y luego empieza a viajar por la columna hasta que llega a este cable de aquí, a este conductor. Luego atraviesa el conductor hasta llegar a esta columna. Y en esta columna tenemos una de las terminales de la resistencia. Bueno, pues viaja de punto a punto gracias al metal que tenemos internamente y luego atraviesa la resistencia del resistor y llega a esta columna. Bueno, pues luego viaja de un punto a otro, atraviesa el conductor hasta llegar a la terminal negativa, porque la terminal negativa la tenemos en esta línea y esta línea está conectada entre sí. Bueno, pues ahora la corriente continúa viajando por estos puntos hasta que llega hasta este punto donde hay un cable o un conductor y ya llega a entrar por la terminal negativa de la fuente de alimentación. Bueno, pues ese es el recorrido de la corriente y vemos que es muy parecido a lo que tenemos aquí. Se ha intentado simular de la mejor manera, pero eso nunca va a ser lo que nos vamos a encontrar realmente. Nosotros no nos vamos a encontrar esta conexión que se parece a esta que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a tener sitio o porque simplemente nos vamos a querer ahorrar conductores realmente. ¿Qué pasa si nosotros nos queremos ahorrar conductores? Bueno, pues vamos a verlo con esta conexión de aquí. Aquí tenéis otra manera de realizar las conexiones de este circuito de aquí arriba. Esto es lo mismo que acabamos de ver, pero no hemos usado tanto cable. Simplemente la terminal positiva la hemos conectado a una de las columnas, ya no lo hemos conectado a uno de los puntos de esta línea. ¿Y esto por qué es? Porque realmente a esta terminal solo le tenemos conectado este fusible, no tenemos más dispositivos electrónicos conectados a esta terminal. Y como solo tenemos uno, lo mismo pasa con la terminal negativa, como solo tenemos uno, lo podemos hacer directamente, nosotros lo podemos conectar como queramos. Entonces simplemente la corriente ahora empieza a viajar por este conductor y llega a esta columna. Recordad que las columnas están internamente conectadas entre sí por una placa metálica. Bueno, pues ahora la corriente viaja de un punto a otro hasta encontrarse con la patilla del fusible. Atraviesa el fusible y ahora llega hasta este punto. Y en este punto tenemos el interruptor. Bueno, pues ahora la corriente viaja de un punto a otro, atraviesa el interruptor y llega hasta este otro punto. Y en esta columna también tenemos la resistencia, como podemos ver aquí. Bueno, pues ahora viaja de punto a punto hasta llegar a la terminal de la resistencia. Atraviesa la resistencia del resistor para llegar hasta esta otra columna.
y aquí viaja de punto a punto y aquí ya tenemos el cable negro que va directamente a la terminal negativa de la fuente de alimentación. Bueno, pues esto de aquí es lo mismo que acabamos de ver hace nada. Es lo mismo porque la corriente está haciendo la misma trayectoria, pero hemos usado menos cables. Bueno, pues he querido dar dos ejemplos para que veáis realmente que nosotros podemos usar la placa de pruebas como queramos. Podemos realizar las conexiones como queramos, siempre y cuando esta conexión corresponda a esta otra de aquí. Porque nosotros, cuando veamos un circuito electrónico, simplemente nos vamos a fijar en el diagrama esquemático de este circuito en concreto. Porque aquí realmente está más ordenado, vemos cómo están interconectados los diferentes dispositivos electrónicos y podemos saber cuál es el flujo de la corriente para saber qué hace este circuito electrónico en concreto. Pero aquí también lo podemos ver porque es muy simple, pero si tenemos muchísimos y muchísimos dispositivos electrónicos conectados entre sí, ya va a ser más difícil, porque aquí vamos a tener más conexiones, entonces es más difícil de seguir. Entonces por eso se usan realmente los diagramas esquemáticos, porque es el orden de cómo están conectados los diferentes dispositivos electrónicos, y aquí igual no se puede ver mejor. Pero realmente lo que tenemos aquí tiene que ser lo mismo que tenemos aquí. Y nosotros podemos realizar las conexiones como queramos y donde queramos, siempre y cuando lo utilicemos bien. Recordar que las conexiones se realizan en las columnas, en estas de aquí que tenemos en el medio, y las de aquí también, y luego aquí, estas de arriba, se utilizan como líneas, que los puntos están conectados linealmente. Estos de aquí y estos de aquí, de forma independiente, como pasa con las columnas. Estos puntos estarán conectados entre sí, gracias a una placa internamente, pero serán independientes de esta otra columna y de esta otra y de las demás. Y lo mismo pasa con estas dos líneas. Bueno, pues simplemente para que sepáis cómo se trabaja con la placa de pruebas. Como digo, compraros estas placas de pruebas para que vosotros empecéis a realizar vuestras pruebas y empecéis a familiarizaros con estas placas de pruebas y las conexiones, para que empecéis a aprender cómo se realizan las conexiones y, como digo, realizar vuestras conexiones como queráis, siempre y cuando funcione y que sea lo mismo que lo que tenemos aquí arriba. Bueno, ya en el siguiente vídeo vamos a ver la ley de Ohm y vamos a realizar unos ejercicios para que se nos vaya quedando claro la ley de Ohm. ¡Hasta el siguiente!